Omar García Arfús nació el 18 de febrero de 1982 en la Ciudad de México. Hijo de una madre que pertenecía a una familia de políticos y un padre vinculado a la seguridad, desde joven estuvo expuesto a las complejidades del poder y la justicia. Creció en un ambiente donde el bienestar social y el servicio público eran valores fundamentales. Desde muy temprano, la violencia que asolaba al país lo afectó profundamente y decidió que su misión en la vida sería enfrentarla de manera directa. A lo largo de su juventud, Arfús mostró una gran inclinación por el orden y la justicia. Decidió ingresar a la Academia de Policía de la Ciudad de México, donde se destacó por su disciplina y capacidad analítica. Durante su formación, comprendió que México vivía una guerra invisible. El narcotráfico, la corrupción y la violencia que habían permeado casi todas las instituciones. Fue allí donde su determinación por enfrentar el crimen organizado comenzó a tomar forma, con la visión de un México libre de estos males. A los 18 años, tras finalizar su formación inicial, Arfús se unió a la Policía Federal. Allí, rápidamente demostró su capacidad para manejar operaciones complejas. Su inteligencia y estrategia lo posicionaron en puestos de confianza, donde estuvo a cargo de diversas misiones contra el crimen organizado. Durante los primeros años en la fuerza, la ciudad enfrentaba niveles altos de violencia relacionados con los cárteles de la droga, y Arfús, a pesar de ser un joven oficial, ya se encontraba en el centro de esta lucha. Fue en esta etapa cuando Arfús comenzó a destacar entre sus compañeros. Aunque muchos oficiales preferían métodos tradicionales y visibles de represión, él se dio cuenta de que la lucha contra los cárteles necesitaba más que una respuesta directa. Requería estrategia e inteligencia. A través de investigaciones y trabajo de campo, logró hacer importantes descubrimientos que desarticularon células del crimen organizado, lo que lo posicionó como uno de los agentes más prometedores dentro de la policía. En 2009, Omar fue asignado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, donde profundizó en la inteligencia y las tácticas antiterroristas. Este paso fue crucial en su carrera, ya que le permitió aprender a lidiar con situaciones de alta presión y a entender la magnitud de la amenaza que representaban los cárteles para el país. En su tiempo en CISEN, se concentró en desarticular redes de tráfico de drogas y fue testigo de cómo las instituciones federales no solo luchaban contra el crimen, sino también contra las fuerzas internas que querían corromperlas. Durante sus años en el CISEN, Arfús desarrolló un enfoque más estratégico para enfrentar a los cárteles. Se dio cuenta de que el problema no solo era el tráfico de drogas, sino que el crimen organizado había logrado infiltrarse en muchas estructuras gubernamentales y sociales. El crimen, pensó, no era solo un problema de las calles, sino una red compleja que necesitaba un enfoque multifacético para ser combatida de manera efectiva. A lo largo de los años siguientes, Arfús se distinguió por su capacidad para liderar en momentos de alta tensión. Se enfrentó a situaciones extremadamente difíciles, como operativos en zonas controladas por cárteles donde los narcotraficantes no dudaban en atacar con armas de alto poder. Durante esta época, Arfús aprendió a coordinar esfuerzos con otras agencias de seguridad del país, tanto a nivel estatal como federal, lo que fortaleció su capacidad de respuesta ante los retos del crimen organizado. Aunque la violencia era una constante, su determinación solo creció. Su trabajo en el CISEN le permitió consolidarse como un experto en el rastreo de redes de narcotráfico. Sin embargo, fue su ascenso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en 2019 lo que marcaría el inicio de su verdadero enfrentamiento directo contra el crimen organizado. Aquí, Omar enfrentó un desafío aún mayor. No solo tendría que luchar contra los cárteles, sino también contra las profundas estructuras corruptas dentro de las fuerzas de seguridad que trabajaban de manera oculta para proteger a los criminales. Con la responsabilidad de garantizar la seguridad de millones de personas en la capital, Arfús decidió poner en marcha una serie de reformas para depurar las filas de la policía, que durante años habían estado infiltradas por la corrupción. Sabía que, para ser eficaz en su misión, primero debía limpiar las instituciones. Enfrentarse a los cárteles sería inútil si las propias fuerzas de seguridad no estaban dispuestas a trabajar con él. Su llegada al puesto de secretario de Seguridad Ciudadana estuvo marcada por una serie de decisiones audaces,
algunas de las cuales fueron recibidas con resistencia tanto dentro como fuera del gobierno. Sin embargo, Arfush estaba decidido. La lucha contra el crimen no solo implicaba capturar delincuentes, sino también cambiar el sistema de justicia desde adentro. Implementó nuevas políticas de control interno, además de trabajar de manera más estrecha con otras agencias internacionales para reforzar el combate al narcotráfico. Cuando Omar García Arfush asumió el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en 2019, sabía que enfrentaba la batalla más difícil de su carrera. La capital del país era uno de los territorios más disputados por los cárteles de droga, que no solo operaban desde las sombras, sino que también habían penetrado muchas instituciones gubernamentales. Desde el primer día, Arfush dejó claro que su enfoque sería implacable y directo, sin importar la magnitud del desafío que representaba el crimen organizado en la ciudad. Uno de sus primeros movimientos fue implementar un plan de seguridad integral que combinaba operativos de seguridad en las zonas más afectadas por el crimen con una revisión exhaustiva de las políticas de justicia. Arfush sabía que la policía no solo debía ser fuerte en las calles, sino también más eficiente en las estrategias de prevención, inteligencia y represión de los cárteles. Decidió que la inteligencia sería su herramienta principal, pues estaba convencido de que solo a través de información precisa y bien coordinada podrían derrotar a los cárteles. En los primeros meses de su gestión, Omar puso en marcha una serie de operativos conjuntos con las fuerzas federales, buscando desmantelar redes de narcotráfico que operaban en la ciudad. Estos operativos, aunque efectivos, fueron recibidos con una violencia inesperada. Los cárteles respondieron con ataques armados y emboscadas, utilizando tácticas cada vez más sofisticadas para evadir a las autoridades. El desafío era claro. El crimen organizado no solo tenía dinero y poder, sino también una infraestructura bien establecida que les permitía operar casi con impunidad. En medio de esta confrontación, Arfush se dio cuenta de que uno de los mayores obstáculos era la infiltración de los cárteles en las propias fuerzas de seguridad. A pesar de los esfuerzos por depurar la policía, algunos elementos corruptos seguían trabajando como aliados de los criminales. En varias ocasiones, las operaciones de las fuerzas de seguridad fueron filtradas antes de que se llevaran a cabo, lo que les permitió a los cárteles escapar o incluso tender trampas para atacar a los policías. Esto le dio a Arfush una dura lección. La lucha no solo era en las calles, sino también en las instituciones. A pesar de estos reveses, Arfush no vaciló. Su estrategia de inteligencia se intensificó y comenzó a trabajar con agencias internacionales para rastrear los movimientos de los cárteles y seguir el flujo de dinero ilícito. Colaboró estrechamente con la DEA y el FBI, buscando desmantelar las rutas internacionales de tráfico de drogas que conectaban a México con otros países. Gracias a esta cooperación, se realizaron operativos en varias ciudades de Estados Unidos, que permitieron identificar redes de distribución de drogas que operaban desde la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de estos logros, el clima de violencia en la capital no disminuía. La estrategia de Arfush incluyó también la creación de unidades especiales dentro de la policía que se centraban exclusivamente en desmantelar las estructuras de los cárteles. Estas unidades fueron entrenadas en técnicas avanzadas de inteligencia y seguridad, lo que les permitió infiltrar a los cárteles, recoger información crítica y llevar a cabo arrestos claves. Sin embargo, la violencia no disminuyó, y Arfush comenzó a ser blanco de amenazas directas. En varias ocasiones, recibió informes de que su vida estaba en peligro, pero estas amenazas solo aumentaron su determinación. Uno de los momentos más críticos de su gestión llegó en junio de 2020, cuando fue víctima de un atentado dirigido por el cártel Jalisco Nueva Generación, TJNG, uno de los grupos más poderosos del país. En una emboscada a plena luz del día, un grupo armado intentó asesinar a Arfush mientras se dirigía a una reunión. A pesar de recibir múltiples disparos y quedar gravemente herido, Arfush sobrevivió milagrosamente. Este atentado fue un claro mensaje de los cárteles, que intentaron frenar su avance. Sin embargo, la reacción de Arfush fue inmediata. La guerra contra el crimen organizado no solo continuaría, sino que se intensificaría. El atentado, aunque aterrador, no solo fortaleció su determinación, sino que también unió a los ciudadanos en apoyo a su lucha.
La noticia de su sobrevivencia fue un símbolo de resistencia para muchos, y Arfuz se convirtió en un ícono de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, para él, no fue una victoria personal, sino una llamada de atención para redoblar los esfuerzos en la batalla contra los cárteles que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para mantener su poder. El atentado también cambió la forma en que Arfuz abordó la seguridad personal. A partir de ese momento, se vio obligado a tener medidas de seguridad aún más estrictas y a modificar sus métodos operativos. Esto incluyó el uso de vehículos blindados y un equipo de protección más robusto. Pero, a pesar de las precauciones, la sensación de vulnerabilidad siempre estuvo presente. Sabía que, mientras estuviera luchando contra los cárteles, su vida y la de su familia siempre estarían en riesgo. Tras su recuperación, Arfuz asumió un liderazgo aún más fuerte dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, impulsando nuevas políticas de seguridad y fortaleciendo su red de inteligencia. La lucha contra el crimen organizado, aunque compleja y peligrosa, había adquirido una nueva dimensión con su figura como símbolo de resistencia y coraje. La guerra, ahora más que nunca, era una cuestión personal para él. Tras el atentado que casi le cuesta la vida, Omar García Arfuz experimentó un cambio significativo en su enfoque de seguridad. Aunque los cárteles ya habían mostrado su poder y su disposición a eliminarlo, Arfuz no cedió ante la intimidación. Más bien, convirtió su experiencia traumática en una motivación para fortalecer su lucha contra los grupos criminales. La guerra contra el narcotráfico y la violencia se intensificó, con Arfuz tomando decisiones cada vez más audaces y arriesgadas para frenar el control de los cárteles en la Ciudad de México. Los primeros meses después del atentado estuvieron marcados por una serie de operaciones de alto perfil, donde la policía capitalina, bajo el mando de Arfuz, desmanteló varias células de narcotraficantes que operaban en el centro de la ciudad. Estas intervenciones fueron clave, no solo para debilitar las estructuras criminales, sino también para enviar un mensaje claro a los cárteles. El gobierno no iba a ceder. Durante estos operativos, Arfuz adoptó un enfoque de seguridad integral, combinando operativos policiales tradicionales con un sistema de inteligencia avanzada. Las tácticas de los cárteles se volvieron cada vez más sofisticadas. A medida que los operativos de las fuerzas de seguridad comenzaban a desmantelar sus redes de tráfico de drogas y lavado de dinero, los narcotraficantes buscaron nuevas formas de evasión. Uno de los métodos más comunes que comenzaron a utilizar fue el uso de nuevas rutas clandestinas a través de túneles y tecnología avanzada para el transporte de narcóticos. A pesar de estos avances en los métodos criminales, Arfuz mantuvo su enfoque en la inteligencia, buscando infiltrarse en las redes de los cárteles para desbaratar sus operaciones desde adentro. El cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en particular, representaba una amenaza cada vez mayor. Este grupo criminal, con su estructura militarizada y su capacidad para operar a nivel nacional e internacional, desafió las estrategias de seguridad de Arfuz en múltiples ocasiones. A pesar de los golpes exitosos contra sus miembros, el CJNG mostró su capacidad para reagruparse rápidamente y continuar con sus actividades delictivas. La confrontación con este cártel se volvió aún más peligrosa, ya que utilizaba tácticas de terrorismo urbano, con ataques directos a las fuerzas de seguridad y la población civil. En este periodo, Arfuz implementó una estrategia de colaboración más estrecha con el ejército mexicano y la Guardia Nacional, creando una red de seguridad más amplia y coordinada. La policía capitalina, por su parte, adoptó un enfoque militarizado en algunas áreas de la ciudad, utilizando vehículos blindados y equipos especializados en combate contra organizaciones criminales de alto riesgo. Las fuerzas de seguridad fueron entrenadas para responder con rapidez y precisión ante cualquier ataque, y las patrullas nocturnas se incrementaron en las zonas de mayor conflicto. Durante este tiempo, los enfrentamientos armados entre los cárteles y las autoridades se hicieron más frecuentes. Las calles de la Ciudad de México fueron testigos de tiroteos entre sicarios y oficiales, a menudo con la participación de armamento pesado y granadas. A pesar de los esfuerzos por minimizar las bajas civiles, las consecuencias de estos enfrentamientos fueron devastadoras, dejando un saldo de muertos y heridos en diversas zonas de la ciudad. Sin embargo,
Arfush estaba decidido a no permitir que la violencia paralizara la sociedad y continuó liderando con determinación a pesar de los riesgos. En paralelo a los operativos en las calles, Arfush también se enfocó en la desarticulación de redes financieras que sustentaban a los cárteles. A través de investigaciones detalladas y cooperaciones internacionales, las fuerzas de seguridad comenzaron a rastrear el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esta estrategia permitió incautar grandes sumas de dinero y bienes, afectando directamente las finanzas de los cárteles y debilitando su capacidad operativa. Sin embargo, la batalla por desmantelar estas redes financieras era compleja, pues los cárteles se habían infiltrado en múltiples sectores económicos y políticos. El trabajo de inteligencia y las interacciones con agencias extranjeras, como la DEA y el FBI, fueron esenciales para estos avances. Arfush comprendió que, para combatir a los cárteles de manera efectiva, México debía continuar con la cooperación internacional y compartir información clave sobre las rutas de tráfico y las estructuras criminales. La coordinación con agencias internacionales permitió ejecutar operaciones de desmantelamiento global que no solo afectaron a los cárteles mexicanos, sino que también golpearon a las organizaciones criminales transnacionales. A pesar de los avances, las consecuencias de la violencia y el caos siguieron marcando la sociedad. La percepción pública de la seguridad en la Ciudad de México estaba profundamente afectada. La gente vivía bajo un clima de constante incertidumbre, con la amenaza de los cárteles siempre presente. Sin embargo, las estrategias de Arfush empezaron a dar resultados en el largo plazo, reduciendo de manera significativa los niveles de criminalidad en algunas de las zonas más violentas de la ciudad. Con cada operativo exitoso y cada arresto de un líder criminal, Arfush ganaba más respeto, tanto dentro de las fuerzas de seguridad como entre la población. Pero, al mismo tiempo, los enemigos aumentaban. Sabía que la guerra contra el crimen organizado era una lucha sin fin, pero su compromiso con la justicia nunca vaciló. Para él, el trabajo no solo se trataba de arrestar delincuentes, sino de transformar la cultura de impunidad que había predominado durante años en el país. A medida que la guerra contra los cárteles de la Ciudad de México se intensificaba, el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se consolidaba como el principal enemigo de Omar García Arfush. Este grupo, considerado uno de los más poderosos y peligrosos del país, comenzó a expandir sus operaciones con una ferocidad que sorprendió incluso a los más experimentados en el ámbito de la seguridad. El CJNG, conocido por su brutalidad y su capacidad de adaptarse rápidamente a las estrategias del gobierno, no solo representaba una amenaza en términos de narcotráfico, sino también en cuanto a su influencia sobre diversas instituciones y su creciente poderío militar. Arfush comprendió que enfrentarse al CJNG no solo requeriría un despliegue de fuerza, sino también una estrategia de inteligencia profundamente compleja. El CJNG operaba con un nivel de organización que desbordaba los estándares tradicionales del crimen organizado en México. Utilizaban células descentralizadas, lo que les permitía ser extremadamente difíciles de desmantelar. La respuesta de Arfush fue entonces doble. Por un lado, intensificó los operativos de seguridad en las zonas más afectadas por el narcotráfico. Por otro, intensificó los esfuerzos de infiltración e inteligencia. El trabajo de inteligencia que Arfush comenzó a implementar fue uno de los pilares fundamentales para ganar terreno frente al CJNG. Con la ayuda de equipos especializados en inteligencia electrónica y colaboraciones internacionales, las fuerzas de seguridad comenzaron a obtener información crucial sobre los movimientos y las rutas de tráfico del cártel. Esta información permitió llevar a cabo golpes estratégicos contra las principales células de este cártel, aunque los enfrentamientos resultaron ser cada vez más violentos y peligrosos. A pesar de las operaciones exitosas, el CJNG no tardó en responder con más agresividad. En 2020, el grupo criminal comenzó a desplegar tácticas aún más despiadadas para aterrorizar a la población y a las autoridades. Utilizaron vehículos blindados, armas de alto calibre y ataques directos contra las fuerzas de seguridad. La guerra por el control de la Ciudad de México se convirtió en un enfrentamiento de alto riesgo, con enfrentamientos armados en calles y barrios donde la presencia policial no siempre era suficiente para garantizar la seguridad de los civiles.
El auge de la violencia trajo consigo una ola de críticas hacia las políticas de seguridad del gobierno y de Arfuz. Los sectores más conservadores argumentaban que el enfoque militarizado estaba exacerbando la violencia, mientras que otros sostenían que la estrategia no estaba siendo lo suficientemente agresiva para frenar al CJNG. A pesar de las críticas, Arfuz mantenía su postura. El enfrentamiento con los cárteles era una cuestión de supervivencia para el país, y no había lugar para la conciliación. La respuesta más directa del CJNG llegó en julio de 2020, cuando un atentado dirigido a Arfuz fue perpetrado por un grupo armado vinculado al cártel. Este ataque, que casi le costó la vida, no solo fue un intento de asesinato, sino también un mensaje claro de que el CJNG estaba dispuesto a todo para eliminar a quien representaba una amenaza para su poder. A pesar de quedar gravemente herido, Arfuz sobrevivió, y en lugar de retirarse o mostrar debilidad, el ataque solo reforzó su determinación. En una conferencia posterior, Arfuz dejó claro que su trabajo no había terminado y que el CJNG no ganaría. La respuesta al atentado fue inmediata. El gobierno intensificó las operaciones contra el cártel, aumentando los despliegues de seguridad y reforzando la cooperación con las fuerzas federales y las agencias internacionales. Arfuz, ahora más que nunca, estaba decidido a erradicar al CJNG y asegurar que las fuerzas de seguridad ganaran terreno nuevamente en la capital. Bajo su liderazgo, las fuerzas policiales ejecutaron operativos más agresivos, donde se realizaron múltiples arrestos de miembros clave del cártel y se incautaron grandes cantidades de drogas y dinero, lo que debilitó considerablemente las finanzas del CJNG. Sin embargo, este no fue un proceso sencillo. El CJNG, con su vasta red de contactos y recursos, continuó con su lucha por el control de la Ciudad de México. En 2021, se registraron nuevos enfrentamientos, especialmente en las zonas periféricas de la ciudad, donde el cártel tenía una fuerte presencia. Arfuz continuó liderando los operativos, a menudo tomando decisiones difíciles para maximizar el impacto sin causar más víctimas civiles. La violencia, aunque se redujo en algunas áreas, seguía siendo una constante en las calles de la capital. Además de los operativos, Arfuz fortaleció el sistema de inteligencia para identificar las fuentes de financiamiento del CJNG, incluyendo la corrupción y el lavado de dinero. Sabía que para debilitar al cártel de manera efectiva, debía atacar no solo a sus miembros, sino también a las estructuras económicas que lo sustentaban. Las investigaciones sobre lavado de dinero y conexiones con empresarios y funcionarios corruptos se convirtieron en una prioridad y en varias ocasiones se realizaron detenciones importantes que afectaron directamente las finanzas del cártel. La lucha contra el CJNG también tuvo un impacto en la vida personal de Arfuz. El riesgo constante a su vida y la de su familia lo obligaron a tomar medidas extremas de seguridad, pero también afectaron su bienestar emocional. La presión y las amenazas constantes fueron un recordatorio de que el enemigo al que enfrentaba era implacable. A pesar de los sacrificios personales, Arfuz nunca flaqueó en su misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos y desmantelar las redes criminales que operaban dentro de la ciudad. Tras el atentado en su contra y la intensificación de la lucha contra el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, Omar García Arfuz se convirtió en una figura clave no solo en la seguridad pública, sino también en la conciencia colectiva de la sociedad mexicana. Su resistencia ante el crimen organizado y la violencia lo convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia, especialmente después de haber sobrevivido a un ataque tan brutal. A pesar de la grave amenaza que representaban los cárteles, Arfuz nunca dudó de la necesidad de mantener el curso y redoblar esfuerzos en la guerra contra el crimen organizado. La respuesta del gobierno, liderado por Arfuz, fue un aumento en las políticas de seguridad, pero también un llamado a la unidad nacional. La lucha contra los cárteles se convirtió en un tema de debate constante en la sociedad, con opiniones divididas sobre cómo abordar la violencia. Mientras algunos apoyaban las estrategias militares y policiales implementadas por Arfuz, otros criticaban el enfoque agresivo, argumentando que solo estaba exacerbando la violencia. Arfuz entendía que estas críticas formaban parte de un proceso necesario para mejorar las políticas públicas. Aunque se mantenía firme en sus decisiones,
Sabía que la situación requería un enfoque más amplio que incluyera la rehabilitación social y el fortalecimiento de las instituciones. La ciudadanía, por su parte, empezó a ver en Arfús un referente de autoridad en medio de la corrupción y la impunidad que habían predominado durante décadas. Su figura se hizo más fuerte a medida que los operativos en las calles comenzaron a mostrar resultados. Los cárteles, aunque aún activos, empezaron a perder terreno en varias partes de la ciudad gracias a los constantes operativos de captura e incautación. Las tasas de delitos violentos comenzaron a disminuir en algunas zonas, lo que generó un respiro para la población que durante años había vivido bajo el temor constante de los cárteles y sus tentáculos en la política y las instituciones. Sin embargo, la lucha no solo se libraba en las calles. Arfús sabía que los cárteles operaban a través de estructuras financieras complejas que les permitían seguir financiando sus actividades ilícitas, y fue por eso que la estrategia de inteligencia cobró aún más importancia. Durante 2021, las autoridades lograron desmantelar una red de lavado de dinero relacionada con el CJNG que involucraba a varios empresarios y políticos de alto rango. Esta operación, que resultó en múltiples arrestos, fue una de las mayores victorias de Arfús, pues demostró que el combate al narcotráfico no solo debía centrarse en el uso de la fuerza, sino también en desmantelar las redes que sustentaban al crimen organizado. El impacto de estos operativos tuvo un efecto directo sobre la percepción pública. Si bien muchos ciudadanos comenzaron a confiar más en las fuerzas de seguridad, la realidad es que la violencia y el poder de los cárteles seguían presentes en la vida cotidiana de las personas. En algunas comunidades, la presencia policial era vista como una protección, mientras que en otras, la violencia continuaba siendo una amenaza constante. Arfús entendió que su papel era difícil, pero esencial. No podía erradicar de inmediato la violencia, pero su trabajo era sentar las bases para una transformación más profunda del sistema de seguridad en México. En el plano personal, la vida de Arfús se volvió cada vez más compleja. La presión por continuar con los operativos y las amenazas constantes contra su familia lo obligaron a tomar precauciones adicionales en su vida privada. Sin embargo, Arfús nunca permitió que estos obstáculos le impidieran cumplir con su deber. Su compromiso con la justicia seguía siendo su prioridad, y a pesar del riesgo, continuó liderando la lucha contra el crimen organizado sin mostrar señales de debilidad. Su vida estaba marcada por el sacrificio, tanto personal como profesional, pero lo hacía con la convicción de que su trabajo estaba salvando vidas. Mientras tanto, el impacto de sus decisiones también comenzó a llegar a otras partes de México. El éxito de los operativos en la Ciudad de México sirvió de modelo para otras entidades federativas que enfrentaban problemas similares con los cárteles. Arfús comenzó a ser visto como un líder capaz de coordinar esfuerzos entre las diversas fuerzas de seguridad e incluso algunos lo consideraban como una posible figura clave en la lucha nacional contra el crimen organizado. A pesar de sus logros, Arfús seguía siendo un objetivo principal para los cárteles y las amenazas de muerte continuaban. Sabía que, al igual que en otras partes del mundo, la lucha contra el crimen no era solo una cuestión de seguridad, sino también de voluntad política. El sistema de justicia mexicano, a pesar de los avances, seguía siendo un terreno fértil para la corrupción y la impunidad, y aunque Arfús había logrado avances importantes, los enemigos internos seguían siendo una amenaza constante para la efectividad de su trabajo. A pesar de los éxitos obtenidos en los operativos de seguridad y los golpes al narcotráfico, la lucha de Omar García Arfús no fue sencilla. Sabía que la violencia en la Ciudad de México y en muchas otras partes del país no disminuiría hasta que no se atacaran los cimientos del problema, la corrupción dentro de las instituciones y las complicidades que existían dentro del propio gobierno. El crimen organizado, en sus muchas formas, no solo tenía poder en las calles, sino también en las oficinas gubernamentales, donde ciertos funcionarios ayudaban a los cárteles a operar con impunidad. Conscientes de esta realidad, Arfús decidió cambiar parcialmente su enfoque. A pesar de que sus operativos seguían siendo esenciales, entendió que la depuración interna dentro de las fuerzas de seguridad y el gobierno era clave para avanzar de manera significativa en la guerra contra los cárteles. El simple hecho de arrestar a los criminales no era suficiente si el sistema seguía siendo vulnerable a la corrupción y las infiltraciones. De este modo,
Arfus adoptó una estrategia más profunda, centrada en reformar las propias instituciones que luchaban contra el crimen organizado. La primera gran reforma fue dentro de la policía de la Ciudad de México. Arfus implementó procesos de evaluación y depuración para detectar a los agentes que pudieran estar involucrados en actividades ilícitas. Esta tarea no fue fácil, ya que muchos de estos agentes tenían conexiones profundas con los cárteles y estaban protegidos por capas de corrupción. A pesar de las dificultades, el esfuerzo fue clave para limpiar las filas y devolver la confianza a la policía. Sin embargo, este proceso también enfrentó obstáculos significativos, ya que no todos los sectores dentro del gobierno apoyaban este tipo de reformas. Además, Arfus entendió que, para lograr una reforma exitosa, no solo era necesario depurar las fuerzas de seguridad, sino también cambiar la cultura dentro de las mismas. La relación entre la policía y la sociedad mexicana estaba marcada por la desconfianza. Muchos ciudadanos no veían a la policía como una fuerza de protección, sino como una extensión de los grupos criminales. Para mejorar esta relación, Arfus implementó programas de capacitación en derechos humanos y en ética profesional, enfocándose en la creación de una policía más respetuosa, profesional y transparente. Los cárteles, por su parte, no se quedaron atrás. Ante los nuevos golpes y la depuración de las fuerzas de seguridad, los criminales comenzaron a utilizar métodos aún más sofisticados para infiltrarse en el sistema. Los cárteles, sabiendo que los operativos de seguridad se estaban intensificando, empezaron a cambiar su enfoque. La corrupción, que tanto había favorecido a las organizaciones criminales, se volvió más compleja, pues los cárteles pasaron a infiltrarse en los niveles más altos de poder político, en un intento de frenar las reformas impulsadas por Arfus. Para contrarrestar esta amenaza, Arfus fortaleció la cooperación internacional, sabiendo que la lucha contra el crimen no podía librarse solo a nivel nacional. La DEA, el FBI y otras agencias internacionales se convirtieron en aliados clave en la estrategia de inteligencia y vigilancia. La colaboración internacional permitió que se pudieran identificar y desmantelar las redes de lavado de dinero que ayudaban a los cárteles a operar fuera del radar. A medida que las fuerzas de seguridad comenzaban a asfixiar las finanzas del crimen organizado, los cárteles se vieron obligados a adaptarse rápidamente a nuevas formas de operar. En este contexto, la violencia continuó siendo un problema grave. Los cárteles, especialmente el CJNG, respondieron a las estrategias de Arfus con más brutalidad. A lo largo de 2021, hubo un aumento significativo en los ataques armados y enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad, muchos de ellos con el uso de armas de alto poder y en zonas estratégicas, donde el control territorial era clave. La violencia se desbordó en muchas ocasiones, y la desconfianza en las fuerzas de seguridad se convirtió en uno de los mayores retos para las autoridades. La comunicación estratégica también jugó un papel crucial. Arfus entendió que las noticias sobre los avances de las fuerzas de seguridad no solo debían ser comunicadas a los medios de comunicación, sino también directamente a los ciudadanos. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta vital para informar a la población sobre las victorias contra los cárteles, las operaciones exitosas y los arrestos más importantes. Esta transparencia en la comunicación ayudó a que más personas confiaran en el trabajo de las autoridades a pesar de los obstáculos. A lo largo de este proceso, la paranoia de Arfus creció. A medida que los cárteles seguían siendo una amenaza tan potente, la necesidad de proteger a su familia y a su equipo se volvió una prioridad aún mayor. Las amenazas de muerte continuaron y las medidas de seguridad personal se incrementaron. Sin embargo, aunque el miedo estaba presente, el liderazgo de Arfus no titubeó y su visión de un México más seguro seguía siendo el motor que lo impulsaba. A medida que Omar García Arfus avanzaba en su lucha contra el crimen organizado, la tensión entre su vida personal y profesional se intensificaba. La violencia y las amenazas constantes se convirtieron en una realidad diaria para él. Los cárteles, al ver que sus redes eran desmanteladas y que su poder se veía reducido, no tardaron en redoblar sus esfuerzos para destruirlo. Las amenazas de muerte se volvieron más explícitas y la seguridad de su familia se convirtió en una preocupación constante. A pesar de estas dificultades, Arfus se mantuvo firme en su misión,
comprendiendo que su compromiso con el país no solo era una cuestión profesional, sino también personal. El peso de la responsabilidad que recaía sobre él era inmenso. Cada día debía tomar decisiones que podían afectar la vida de miles de personas, y esto lo hizo más consciente de los límites y consecuencias de su poder. Aunque su trabajo le otorgó gran respeto y admiración, también generó enemigos dentro y fuera del gobierno. Su enfoque en la depuración de las fuerzas de seguridad, junto con su lucha constante contra la corrupción, lo convirtió en una figura controversial. Muchos lo veían como un líder decidido, pero otros como un obstáculo en sus propios intereses. A pesar de las críticas y las presiones internas, Arfush nunca permitió que las dificultades personales afectaran su desempeño. Su resiliencia se convirtió en una de sus características más destacadas. Su capacidad para seguir adelante, incluso en medio de la violencia, la amenaza constante y las críticas, fue clave para mantener la moral de las fuerzas de seguridad. Sus subordinados, al ver su determinación, se sintieron motivados a seguir su ejemplo, lo que contribuyó a mejorar la cohesión y el compromiso de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de México. Sin embargo, el costo personal fue alto. Las horas de trabajo interminables, los enfrentamientos armados y la constante amenaza de muerte afectaron su bienestar emocional y físico. Durante este tiempo, Arfush experimentó momentos de agotamiento extremo, pero siempre se recuperó gracias a su sentido del deber. Su familia, que había sido un pilar fundamental de apoyo, también sufrió las consecuencias de su trabajo. Las constantes preocupaciones por su seguridad y las largas ausencias de su vida familiar marcaron profundamente su vida personal. A pesar de estos sacrificios, la pasión por su misión nunca se desvaneció. La creciente presión sobre su vida personal y profesional también lo llevó a replantearse sus propios límites. Aunque sus operaciones seguían siendo fundamentales para la seguridad nacional, Arfush se dio cuenta de que para tener un impacto real en el futuro del país, debía involucrar a la sociedad de manera más activa en la lucha contra el crimen. Fue así como comenzó a implementar programas comunitarios enfocados en la prevención del delito. A través de iniciativas educativas, de empleo y de rehabilitación social, buscó atacar las raíces de la criminalidad, sabiendo que una solución sostenible solo se lograría si la comunidad estaba involucrada. El gobierno federal, al ver los avances en la Ciudad de México, comenzó a considerar a Arfush como una figura clave en la lucha nacional contra el narcotráfico y la violencia. Su éxito en la capital lo catapultó a un nivel de notoriedad que lo convirtió en una figura de autoridad en todo el país. A pesar de las amenazas y las dificultades, su trabajo en la Ciudad de México fue un modelo para otras ciudades que enfrentaban problemas similares de inseguridad. Esto le valió la confianza de sectores clave dentro del gobierno y de la sociedad civil que vieron en él a un líder comprometido con la justicia. La fama de Arfush también atrajo el interés de los medios de comunicación. Si bien su trabajo y su personalidad lo convirtieron en un personaje admirado por muchos, también generaron un nivel de exposición que lo hizo aún más vulnerable. Las noticias sobre sus operativos, su vida personal y las amenazas contra él fueron cubiertas de manera constante por los medios, lo que a veces se convirtió en una carga adicional. La presión mediática, sumada a los peligros de su trabajo, complicaba aún más su vida cotidiana. A lo largo de este tiempo, Arfush se dio cuenta de que su vida estaba entrelazada con la historia del país y de la lucha por su seguridad. Su figura, aunque fuerte, se convirtió en un símbolo de resistencia no solo contra los cárteles, sino también contra el sistema de corrupción que había permitido que el crimen organizado prosperara en México. Sin embargo, la guerra no era fácil, y el camino por delante seguía siendo incierto. El narcotráfico y la violencia seguían siendo amenazas inminentes, y la guerra contra los cárteles parecía no tener fin. A pesar de los avances significativos en la lucha contra los cárteles, Omar García Arfush sabía que para lograr una victoria duradera debía enfrentar un enemigo aún más poderoso y arraigado: la corrupción. Durante años, el narcotráfico había prosperado no solo gracias a la violencia y el poder de los cárteles, sino también por la complicidad y corrupción dentro de las mismas instituciones encargadas de luchar contra el crimen. Los sobornos, las filtraciones de información y las alianzas clandestinas entre funcionarios y criminales habían permitido que los cárteles operaran con relativa impunidad.
Desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Arfús fue consciente de que para combatir realmente el crimen organizado, debía cambiar las reglas del juego. Su lucha no solo se concentraba en las calles, sino también en las instituciones del gobierno y en las fuerzas de seguridad, donde el virus de la corrupción era tan pernicioso como el mismo narcotráfico. Durante sus primeros meses al mando, Arfús se dedicó a implementar reformas profundas para depurar a la policía de cualquier miembro involucrado con los cárteles. El proceso de depuración fue largo y complicado. Había agentes de policía, desde oficiales de menor rango hasta altos mandos, que estaban coludidos con los cárteles. Muchos de estos elementos corruptos trabajaban directamente para los criminales, proporcionándoles información privilegiada, protegiéndolos de las autoridades en algunos casos, permitiendo que las actividades ilícitas se desarrollaran sin obstáculos. Para Arfús, identificar y eliminar a estos infiltrados era esencial para garantizar la efectividad de sus operativos. Además de la depuración, Arfús tomó la decisión de mejorar la capacitación y profesionalización de la policía. Implementó programas de formación en derechos humanos, ética y respeto a la ley, con el objetivo de construir una policía más confiable y competente. A pesar de las críticas que recibió por estas reformas, Arfús sabía que la única forma de cambiar la relación entre la policía y la sociedad era erradicar la desconfianza y fortalecer la integridad de las instituciones. Uno de los grandes logros de Arfús en este aspecto fue la creación de un sistema de rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad, lo que permitió que los ciudadanos pudieran monitorear el desempeño de la policía y denunciar actos de corrupción o abuso de poder. Este sistema de transparencia, aunque no exento de retos, ayudó a restaurar la confianza en las instituciones de seguridad pública y a reducir las prácticas corruptas dentro de las fuerzas de policía. Sin embargo, la lucha contra la corrupción no terminó en las fuerzas de seguridad. Arfús también se enfrentó a la resistencia de otros sectores del gobierno, donde la infiltración de los cárteles era aún más profunda. Muchos funcionarios a nivel estatal y federal estaban involucrados en actividades ilícitas, y Arfús sabía que para garantizar el éxito de sus operativos debía atacar también estas estructuras. Fue entonces cuando las investigaciones de inteligencia se volvieron aún más cruciales. A través de la cooperación con agencias internacionales, como la DEA y el FBI, Arfús y su equipo comenzaron a identificar y desmantelar redes de corrupción dentro del gobierno. El costo personal de esta lucha fue enorme. A medida que las investigaciones avanzaban, Arfús y su equipo recibieron numerosas amenazas de muerte, no solo de los cárteles, sino también de funcionarios dentro del gobierno que veían en las reformas de Arfús una amenaza a su poder. El círculo de enemigos de Arfús se expandió, y la vigilancia sobre su vida y la de su familia se volvió aún más estricta. La guerra no solo era contra el crimen organizado, sino contra un sistema de corrupción profundamente arraigado que luchaba por mantenerse intacto. A pesar de las amenazas y la creciente oposición dentro del mismo gobierno, Arfús no flaqueó. Cada vez más, su figura se convirtió en un símbolo de la lucha por un México más justo. Los operativos contra los cárteles continuaron con un éxito creciente, y aunque la violencia no desapareció por completo, las acciones de Arfús empezaron a dar frutos visibles. La ciudadanía, que antes vivía con temor, comenzó a ver mejoras en la seguridad en algunas zonas de la Ciudad de México. Las calles, aunque aún peligrosas, se fueron liberando poco a poco del control de los cárteles. Sin embargo, el precio de este éxito fue alto. La tensión y el estrés de estar en constante peligro afectaron su salud física y emocional. A pesar de ello, Arfús no permitió que estos obstáculos lo detuvieran. Sabía que su misión estaba lejos de terminar, y que la verdadera victoria solo se lograría cuando la corrupción estuviera completamente erradicada y la justicia prevaleciera en todo México. A medida que la lucha contra el crimen organizado avanzaba, Omar García Arfús logró consolidar su liderazgo y su estrategia de seguridad, transformando la Ciudad de México en un campo de batalla constante. Si bien los operativos habían sido efectivos en muchos casos, los cárteles seguían evolucionando con nuevas tácticas, adaptándose rápidamente a las intervenciones de las autoridades. Los cárteles,
principalmente el CJNG, demostraron ser altamente organizados y estratégicos, utilizando nuevas tecnologías, métodos de transporte sofisticados y cambios tácticos rápidos para eludir las fuerzas de seguridad. A pesar de estos desafíos, Arfus mantenía firme su enfoque. No solo se trataba de capturar a los miembros de los cárteles, sino también de desmantelar sus estructuras. A lo largo de 2021 y 2022, se intensificaron los esfuerzos para identificar las redes de financiamiento de los cárteles, su lavado de dinero y la infiltración en diversos sectores económicos. Arfus comprendió que para ganar la guerra, era necesario atacar los recursos financieros que permitían a los criminales seguir operando. En conjunto con agencias como la FBI y la DEA, se llevaron a cabo operativos internacionales para cortar las rutas de financiamiento. Por otro lado, la cooperación internacional con otras naciones se volvió más crucial que nunca, en especial con Estados Unidos, donde las rutas de tráfico de drogas y el consumo de narcóticos provenientes de México seguían alimentando el poder de los cárteles. Arfus fomentó una relación más estrecha con las autoridades estadounidenses, facilitando el intercambio de inteligencia y permitiendo que ambos países coordinaran esfuerzos más eficientes para desmantelar redes criminales transnacionales. Sin embargo, la violencia no disminuía. El CJNG, en particular, se volvió cada vez más agresivo en su respuesta a los operativos de Arfus. Los enfrentamientos armados en las calles de la ciudad se intensificaron y las emboscadas contra fuerzas de seguridad fueron una constante. Los sicarios del cártel atacaban con armas de alto calibre y equipos tácticos de última generación, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a adaptar sus métodos de respuesta. Arfus, consciente de que el CJNG estaba ganando terreno en ciertas zonas, decidió implementar nuevas tácticas de seguridad que incluían el uso de vehículos blindados y el despliegue de unidades especializadas para lidiar con los enfrentamientos directos. A medida que los operativos se volvían más complejos y peligrosos, Arfus también fortaleció la seguridad en las zonas más vulnerables de la Ciudad de México. Áreas como Iztapalapa y Gustavo Amadero, donde el narcotráfico y los enfrentamientos eran más frecuentes, recibieron atención especial. Sin embargo, la presencia de fuerzas de seguridad, aunque aumentó la visibilidad, no siempre fue suficiente para frenar la violencia. Los cárteles se mantenían muy bien organizados y se valían de tácticas de guerrilla urbana para evitar el control total de las autoridades. La constante amenaza de muerte no solo venía de los cárteles, sino también de la desconfianza interna dentro del propio gobierno. Muchos de los esfuerzos de Arfus para depurar las fuerzas de seguridad y erradicar la corrupción fueron vistos como un desafío por ciertos sectores de poder. Aunque había logrado avances significativos, las presiones políticas y la resistencia de aquellos involucrados en prácticas corruptas seguían presentes. Los cárteles no solo luchaban en las calles, sino también en las oficinas, buscando a toda costa evitar que la reforma y la justicia prevalecieran. A pesar de estos obstáculos, Arfus continuó trabajando incansablemente en la construcción de una policía más profesional y con mayor compromiso con la justicia. La transparencia dentro de las fuerzas de seguridad se convirtió en uno de los pilares fundamentales de su gestión. Con cada operación exitosa y cada detención significativa, la confianza de la ciudadanía en las autoridades aumentaba. Sin embargo, el camino hacia una Ciudad de México completamente segura era largo, y las heridas dejadas por años de violencia y corrupción aún eran difíciles de sanar. Con cada golpe que los cárteles sufrían, se generaba una nueva ola de violencia, como si fuera un ciclo sin fin. Las fuerzas de seguridad ganaban terreno en algunas áreas, solo para ser desplazadas a otras. Las estrategias de inteligencia, aunque efectivas en muchas ocasiones, no bastaban para erradicar las redes criminales de raíz. La violencia seguía siendo un recordatorio de que la batalla no era solo contra los cárteles, sino contra un sistema entero que había permitido que el crimen organizado prosperara durante tantos años. Arfus, a pesar de todo, no abandonó su objetivo: crear una Ciudad de México más segura. La experiencia de dirigir la lucha contra el crimen organizado en una de las ciudades más complejas del mundo lo había transformado en un líder más estratégico y decidido. Aunque los cárteles seguían representando una amenaza latente, Arfus se mantenía enfocada en la misión de restaurar la seguridad y el orden,
sin importar los sacrificios personales o las amenazas constantes que debía enfrentar. Tras años de enfrentamientos directos con los cárteles, y a pesar de las adversidades que marcaban cada etapa de su lucha, Omar García Arfús se convirtió en un referente tanto dentro como fuera de México. Su trabajo no solo transformó la seguridad en la Ciudad de México, sino que también dejó una huella imborrable en la estrategia nacional contra el crimen organizado. A través de su tenacidad, visión y compromiso con la justicia, Arfús logró instaurar una nueva forma de hacer frente al narcotráfico, basada en la inteligencia, la transparencia y la profesionalización de las fuerzas de seguridad. Uno de los mayores logros de Arfús fue el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. Su enfoque en la capacitación y depuración de la policía capitalina no solo elevó los estándares dentro de la fuerza, sino que también sentó un precedente para las políticas de seguridad pública a nivel nacional. La creación de unidades especializadas y la implementación de protocolos de rendición de cuentas cambiaron la dinámica de la lucha contra el crimen, permitiendo que las fuerzas de seguridad respondieran con mayor eficacia y profesionalismo ante las amenazas del narcotráfico. Sin embargo, el mayor desafío para Arfús no fue solo derrotar a los cárteles, sino también reconstruir la confianza de la sociedad en las autoridades. En un país donde el narcotráfico y la corrupción se habían infiltrado profundamente en las instituciones, Arfús sabía que la clave para cambiar la situación era restaurar la confianza pública. Gracias a su enfoque en la transparencia, la ciudadanía comenzó a percibir a la policía no solo como una fuerza represiva, sino como una institución comprometida con la justicia y el bienestar colectivo. El impacto de su trabajo fue particularmente notable en las zonas más afectadas por la violencia. Los barrios de la Ciudad de México, que antes estaban dominados por los cárteles de la droga y la delincuencia organizada, empezaron a ver una mejora gradual en la seguridad, aunque el proceso fue largo y aún quedaba mucho por hacer. Arfús implementó proyectos de prevención del delito en estas áreas, enfocados en ofrecer oportunidades a los jóvenes para evitar que cayeran en las redes del crimen organizado. Estos programas, aunque insuficientes para erradicar completamente la violencia, sirvieron como un faro de esperanza para las nuevas generaciones. A nivel nacional, el gobierno federal comenzó a reconocer los logros de Arfús, quien se convirtió en una figura clave en la lucha contra el crimen organizado en México. Los operativos que lideró en la Ciudad de México fueron tomados como un modelo para otras ciudades que enfrentaban problemas similares de inseguridad. La colaboración entre las fuerzas federales y locales se fortaleció, permitiendo un enfoque más coordinado para atacar a los cárteles en todo el país. El legado de Arfús no se limitó solo a las operaciones de seguridad, sino también a la creación de un nuevo modelo de liderazgo dentro de la policía. Su ejemplo de trabajo duro, integridad y valentía inspiró a muchos dentro de las fuerzas de seguridad a seguir sus pasos, buscando siempre la justicia y el bien común. Sin embargo, aunque su trabajo fue reconocido y admirado, Arfús también dejó en claro que la lucha no había terminado. La violencia y el crimen organizado seguían siendo problemas persistentes en México y la corrupción dentro de las instituciones era un desafío aún mayor que enfrentaba el país. En lo personal, el impacto de esta lucha fue enorme. El trabajo constante, los riesgos que enfrentó y las amenazas contra su vida marcaron a Arfús profundamente. Sin embargo, su fortaleza, tanto física como emocional, nunca decayó. Durante los años de servicio, aprendió a manejar la presión y a tomar decisiones bajo condiciones extremas, siempre con el objetivo de proteger a los ciudadanos y garantizar que la justicia prevaleciera. Al final, aunque Arfús nunca dejó de ser una figura controversial y en constante tensión, su historia es la de un hombre que, ante un panorama de desolación e impunidad, decidió dar la batalla. Decidió enfrentar a los poderosos cárteles y a las estructuras corruptas, a pesar de saber que los enemigos a vencer no solo estaban en las calles, sino también en los pasillos del poder. Su legado es un recordatorio de que, a veces, la única forma de cambiar un sistema corrompido es enfrentarlo con valentía, honestidad y determinación. Hoy, aunque la lucha sigue siendo ardua, el nombre de Omar García Arfús ha quedado grabado en la historia como uno de los líderes más valientes y comprometidos que México ha tenido en su guerra contra el narcotráfico. Su legado continúa inspirando a aquellos que luchan por un México más justo y seguro, y su ejemplo de resiliencia sigue siendo una luz en medio de la oscuridad de la violencia.